Hoy vengo a hacerte una entrevista sobre tus muñecas de la infancia. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Por supuesto que sí, lo que quieras. Pues empecemos. ¿Tenías alguna muñeca especial cuando eras pequeña? Sí, una muñeca de trapo, que era muy bonita. Me la hizo mi madre. Una muñeca especial, se llamaba Marilia. Era una muñeca que yo había estado, porque entonces los reyes eran los que te traían los juguetes. Los papás no tenían dinero ni te regalaban porque no había dinero para comprarlos en las tiendas. Uno era un pepón de cartón, porque antiguamente eran de cartón. Y yo me dio por bañarlo. Entonces el muñeco se me puso todo hinchadito y me quedé sin muñeco. Sí, la historia era que me la regaló una tía de mi padre. Se llamaba Mariquita. Y la muñeca era muy linda, era de las que tenían la carita de China. Entonces un día jugando se me cayó y se le rompió la cara. Y lo pasé muy mal porque me encantaba esa muñeca. La arrulladora. ¿Y cómo era la muñeca? Consistía en que tenía los brazos doblados y ahí tenía su bebé y funcionaba con pilas y cada vez que se encendía giraba los brazos de derecha a izquierda arrullando a su bebé. Vale. Sí, me acuerdo en una en especial. ¿Y cómo se llamaba? Mercedita. De la única que me acuerdo era de una muñeca que me habían traído los reyes. Era horrible, le había puesto mi nombre, Lili, pero era horrible, horrible. Yo ahora pienso cómo puede ser, viste, que me gustaba esa muñeca. No que me gustaba, era la única que tenía. No me recuerdo bien si tuvo así. Lo que tengo en memoria es cuando tenía por ahí 15 años que gané una muñeca muy bonita. Se llamaba Florcita. Sí, no te ríes, se llamaba Florcita porque tenía un vestido muy bonito, lleno de flores así, muy pequeñitas. Y en mi infancia, así, no me acuerdo de tener tantas muñecas porque jugábamos un montón en la calle, solíamos jugar todos los días, siempre los mismos amigos, y era muy bueno. Y no tenía tanta maldad como hay hoy, ¿sabes? Y los papás no tenían tanta preocupación de dejar a los niños, jugábamos un montón. Entonces no tenía así, no tengo memoria de muñecas, de jugar tanto. No sé, más o menos, creo que tenía entre 7 y 8 años, o 9, no sé, no recuerdo bien la edad. Y pues en nuestra época nos daban muy pocos juguetes, la verdad, porque era más importante, o no es que fuese más importante, sino que pronto la economía permitía que nos dieran ropa, comida, en casa éramos muchos, y los juguetes eran muy pocos. Por eso, no sé cuántos juguetes tuve, la verdad no lo recuerdo mucho, pero esa muñeca en particular la recuerdo. Me encantaba, era una muñeca grande, me gustaba jugar mucho con ella, la peinaba, le cambiaba la ropa, hacía comida y jugaba con ella cuando estuviéramos comiendo, así. Todo eso lo recuerdo mucho. Las Mariquitas, Mariquita Pérez, que fue muy famosa esa ¿Cómo muñeca. era? Era una muñeca con el pelo rizado, había rubia y morena, pero la Mariquita Pérez tuvo mucho éxito entre la gente y últimamente se cotizaba a mucho dinero porque eran muñecas exclusivas. ¿Le pusiste tú un nombre especial? Llamaba Nancy Selene. Muñeca, se llamaba Mercedita. María, que por eso le puse a tu mamá María, porque siempre me ha gustado ese nombre, y yo le puse María a la muñeca. No, creo que no le puse nombre ninguno. Lulú. Sí, yo tenía una muñeca especial cuando era niña. ¿Y cómo se llamaba? Fidea, y como no me gustaba el nombre, le puse Rosaura. Creo que María, no lo recuerdo muy bien, pero creo que María. Al muñeco le puse el nombre de mi padre y a la muñeca le puse el mío. Qué bonito. Llamaba Negrita. A esa muñeca, que era muy especial para mí, se me ocurrió el nombre de ponerle Pepa. Mira, ese nombre se me ocurrió porque como esa muñeca me la trajo mi abuela, como ya te he dicho antes, ella vivía en Madrid. Y la verdad es que no nos veía mucho, nos veía muy poquitas veces, a lo mejor nos veíamos cada 2 o 3 años. Entonces yo, en honor a ella, pues decidí que mi muñeca se iba a llamar Pepa, porque así siempre me parecía que iba a estar al lado de mi abuela. ¿Tenías
¿Una o muchas muñecas? Tenía muchas muñecas. Muchas. Esa nada más, porque mi madre para regalármela, pues antiguamente no se tenía tantas muñecas. Y era muy especial para mí porque mi madre tuvo que juntar muchas tabletas de chocolate para que se las regalaran y para podérmela regalar. Entonces era muy especial para mí. Ya está. Tenía varias muñecas, pero vamos, no como ahora tienen los niños. Yo podía tener, a lo largo de toda mi vida habré tenido 5 muñecas o cosas así, ¿sabes? Y verás tú que no tenía tantas. ¿Cómo conseguiste esa muñeca? Pues me la echaron los reyes. Una me la echaron los reyes de casa de mis padres y otro los reyes de casa de una tía mía. Los reyes eran los que te traían los juguetes. Los papás no tenían dinero ni te regalaban porque no había dinero para comprarlos en las tiendas, ni los abuelos. Entonces, normalmente lo que te traían eran los reyes, lo que te traían los reyes. Y te traían una o dos cosas, no te traían más. Entonces, yo me acuerdo que me llevaba mi madre al colegio y al pasaba por una tienda que tenía en el escaparate esa muñeca con una cunita muy bonita, y entonces yo me quedaba mirándola con la boca abierta, me encantaba. Y entonces yo, cuando hice mi carta era todos los días me quedaba allí parada. Entonces cuando hice mi carta de los reyes, pues le dije que quería esa muñeca con esa cunita. Entonces pues resulta de que ese año fuimos a ver la cabalgata de Reyes Magos, mi padre y mi madre y yo. Y cuando volvimos, me fui a mi cuarto para ponerme el pijama y resulta de que ya habían pasado los Reyes Magos por la casa. Y di un grito tan grande al ver la muñeca y la cuna que me quedé afónica perdida. Y me tuvo mi madre que poner una olla de agua hirviendo con vapor y una toalla por la cabeza para que recuperara un poco de voz. Y con esa muñeca jugaba yo una barbaridad. Me la regaló un tío mío, mi tío Manuel, que era hermano de mi padre. Y es la primera muñeca que yo recuerdo haber tenido así y que jugaba más con ella. Me la hizo mi madre. Pues puso una tela muy bonita encima de la mesa. Mi madre cosía muy bien y ella me la hizo. Ella la cortó, ella le hizo las trenzas porque las trenzas eran negras. Yo tengo el pelo castaño oscuro y me la hizo al color que yo tenía más o menos en el pelo. Le hizo sus trenzas, sus ojos, la boca color rojo, más bien era rojo. Y sí, era muy bonita. La conseguí porque yo quería siempre una muñeca negrita, igual que quería uno japonés y eso, pero quería una negrita. Y entonces cuando yo era pequeña, pues nunca había muñecas negritas. Y tu abuelo, mi padre, el abuelo Pepe, pues en uno de los viajes que hizo a la península, porque nosotras vivíamos en Canarias, Sí. pues en uno de los viajes encontró una nenuco que era negrita con música. Y se movía el cuerpecito muy despacito, muy bonita. Y entonces pues, y me decía todo el mundo, bueno, ¿y cómo la va a llamar? Digo, pues negrita, porque era lo que yo quería. Se la llamaba que era mi negrita. ¿A qué juego jugabas con ella? Pues jugaba a muchos tipos de juegos, pero la mayoría de veces jugaba a ser maestra. Ponía a todos los nenucos en mi cama o en el suelo y luego yo me ponía con una pizarra y le enseñaba cosas a los nenucos. Siempre era la mamá de mis muñecas. Con mi hermana, pasearla por la calle en brazos, nos cansábamos una, nos cambiábamos de la otra y así una cogía la suya, la otra cogía la otra y así nos cambiábamos. Pues lo cuidaba muy bien, le cambiaba la ropita, le daba, hacía comidita, le ponía, le daba de comer, vamos, lo intentaba. Y jugábamos, una era la madre, otra era la criada, otra era la tita, una la sacaba de paseo. Formábamos como si fuera, digamos, una familia y jugábamos a la casita. Otra cosa que me gustaba mucho eran las muñecas de recortable, de papel. Mi abuela me compraba, cuando iba a poner kiosco,
las muñecas recortables, yo las recortaba, las cogía después con los vestiditos, cada una con su vestidito, con una pinza del pelo, y las tenía en una caja de zapatos, y les hacía vestiditos que yo los dibujaba y los coloreaba, y jugaba una barbaridad también con las muñecas de recortables. Y a mis muñecas pues las hacía yo también vestiditos o de lana, que mi abuela me enseñó a ese punto, o me cortaba mi madre de tela, de algún resto de tela, un vestidito y yo lo cosía, ¿sabes? Y me entretenía muchísimo, y después le daba de comer. Cuando me ponía a hacer las casitas, me iba al balcón y le hacía las comidas con las hojas de la maceta de mi madre en el balcón, y mi madre se enfadaba un poco porque le estropeaba las flores. Antes, que era de goma, y la bañábamos, le quitaba la ropa, le ponía la ropa, le hacíamos, mi madre le hizo una ropa de punto, y le cambiábamos la ropa, y era muy bonita, tenía unos ojitos celestes y era muy bonita. Bueno, pues como yo tenía todo, tenía su cocinita, tenía su carrito y tenía todo, pues yo cada vez que salía a la calle siempre iba con ella, cada vez que comía siempre le preparaba comida a esa muñeca y a todas las que tenía. Y bueno, y cambiarle su ropita, todo. A las casitas, lo que solía jugar a las niñas en aquella época. Nos juntábamos 3 o 4 niñas y cada una con su muñeca. A dormirla, jugábamos a las casitas, que se llamaba antes, jugábamos a las niñas y les dábamos de comer, les cambiábamos la ropita. Ponía la ropa, se la quitaba, entonces la bañaba, porque tenía una bañera pequeña, y entonces la metía dentro de la bañera, la lavaba, le lavaba el pelo, y entonces luego la peinaba con un cepillo. Y lo que más jugaba era eso, a cambiarle de ropa, y la bañaba y la peinaba, sobre todo eso. Yo me hacía como la profesora, y ella pues la sentaba y me escuchaba, tenía unas pestañas muy grandes y cerraba los ojos. Tenía también un chupete y tenía así la boquita redonda y unos labios así gordos, y cuando íbamos al colegio pues la sentaba y la preguntaba cosas, haciéndome yo la profesora. ¿Todas las muñecas eran iguales o se podían personalizar de alguna manera? Se podían personalizar cambiándoles la ropa o haciéndole peinados, cambiándoles sus zapatos. ¿Y cuál era la muñeca que más personalizabas? La Barbie. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Haciéndoles ropa con mi abuela, que mi abuela era una gran modista y ella se encargaba de hacerme los patrones, me explicaba cómo se hacían, y ella cortaba en tela y yo intentaba coser. Pues me imagino que se podrían personalizar. Yo no tuve ninguna Mariquita Pérez porque esa muñeca no estaba asequible para todas las personas. Vale. Entonces yo no la tuve. Sé que existía, pero ya está. Había diferentes clases de muñecas. No, por supuesto que no eran todas iguales. Como ya he dicho antes, algunas, las pobrecitas, no tenían ni pelo porque eran de barro. También había algunas que tenían los pelos de lana o de fibra, que últimamente eran así sintéticas. Entonces lo que hacíamos era que la personalizábamos de una forma un poquito rara, porque le cortábamos el pelo pensando que luego lo iba a crecer otra vez, pero es evidente que no le crecía más. Entonces a lo mejor lo hacíamos con la primera, con la segunda ya se lo dejábamos larguito, porque sabíamos que eso no podía ser. También la personalizaba a mi gusto, porque en una ocasión vino mi madrina a verme y me trajo un corte de tela para hacerme un vestidito para mí. Y claro, echó más tela de la cuenta. Sobraron algunos retalillos y de esos retales pues yo me entretenía y le hacía vestidito a mis muñecas e incluso a las de mis hermanas, depende de la tela que hubiese sobrado. ¿Qué otras muñecas estaban en tu época de moda?
Pues echaban los nenucos, echaban las barriguitas, tenía Barbies. La Nancy, la Barbie, la barriguita. La muñeca que andaba, la muñeca andadora. Pues estaba la Sosona, un Pepón y la Nancy antigua. Pues en mi época había una que era una muñeca Mariquita Pérez, que se llamaba, que esa era muy famosa, muy famosa. Y después ya bastante tiempo vino la Nancy. Bueno, había muchas muñecas, no me acuerdo exactamente de los nombres. Había unos muñecos que le apretabas el pecho y te abrazaban con los bracitos y era un tipo de bebé recién nacido. Tengo todavía, conservo una pareja de muñeca y muñeco en Riello, vestidos de maragatos, porque como tu abuela es de la Bañeta, allí es la maragatería, y esos los tengo allí en Riello, la muñeca y el muñeco, que me lo regaló tu abuelo, ya cuando yo era mayor. Fíjate si me gustarían las muñecas. ¿Había muñecas que también te llamasen la atención porque tuvieran algún tipo de mecanismo para hablar o algo similar? Sí que había algunas. Yo recuerdo que amigas mías, yo no las tenía porque eran muy costosas, pero amigas mías tenían muñecas que hablaban. Tenían un mecanismo dentro, me imagino que sería una grabación, y hablaban como cotorras, vamos, que no es que contestaran, pero sí hablaban ellas de por sí. Y había otras que andaban hacia adelante con el lógico nada más. Andaban y eran las muñecas de Famosas. De ahí que la canción esta de las muñecas de Famosas se dirigen al portal. ¿Y tenías alguna relación especial con alguna de tus muñecas? Pues tanto como especial no, pero sí que la quería, como te he dicho antes, como tenía los ojitos azules, tenía los ojitos de cristal en azul, yo decía que se parecía a mí y sí, la quería mucho. Bueno, no, verás tú, las muñecas o te gustan o no te gustan. Yo, por ejemplo, a tu madre no le gustaba jugar con las muñecas. Ella era más de estar dando pingo y saltando y brincando. Pero sin embargo, pues, tu tía sí me gustaba. Yo tenía mis amigas que también decían, vamos a jugar a las casitas. Y cada una se traía su muñeca. ¿Pero quedabais? Quedábamos en mi casa o en la casa de mi amiga y nos poníamos a jugar a las casitas. Hacíamos las comiditas o decíamos, venga, vamos a sacarla de paseo. Y la sacábamos de paseo, le poníamos un trapo por lo alto y era la mantita, ¿sabes? En fin, que nos distraíamos muchísimo. Pues sí, esa sobre todo, Mercedita, era la que más me gustaba porque andaba, era una muñeca andarina. Eran como mis niñas, mis hijas. Las quería mucho. Vale. ¿Era tu muñeca de alguna manera para ti como un refugio? Sí, era como un refugio. Yo me acostaba muchas veces y me levantaba sonámbula y me ponía a jugar con mi muñequita. Muchas veces mi madre me llamaba y me despertaba. Decía, Isabel, acuéstate, que es muy tarde. Desde entonces yo disfruto mucho de los muñecos, porque como siempre me han gustado mucho, a mi nieta le he comprado los muñecos y se los he vestido con ropitas de punto, hecho por mí. No, al contrario. El refugio era yo para mis muñecas, porque tenía 4 hermanos que me cogían las muñecas, me las descabezaban, le pintaban bigote, le pintaban músculo como si fueran Maderman, que era lo que se llevaba en esa época mis hermanos. Que no puedo. La verdad que sí. La verdad que es que yo jugaba mucho con ella y cuando me sentía sola o me sentía triste, que era muy pocas veces porque somos muchas hermanas y siempre jugábamos entre nosotras, pero cuando ya veía yo que mis hermanas no querían jugar o que no querían, pues ella era para mí, pues eso, un refugio. Yo me metía en mi habitación, me ponía a jugar con ella y hacerle sus ropitas y sus historias y para mí era una amiga más. Vamos a ver, mi abuela vivía en Madrid y vivía con 2 tías mías, dos hijas de ella, como es lógico. Entonces yo era la más pequeña de 5 hermanos y me tenían como que un poquito más
preferencia, o más cariño, o más mimada, como lo queramos llamar. Entonces me trajeron esta muñeca y para mí era especial porque en los momentos más difíciles o que a lo mejor mis hermanos me regañaban o yo me sentía más sola, pues yo me refugiaba mucho en ella y desde aquel día la muñeca ha sido una cosa muy importante para mí. Podría decir que sí, porque como ya he mencionado antes, yo dormía con ella y además cuando estaba triste porque había sacado peor nota o cuando no tenía muchas ganas de hacer nada, pues sí que es verdad que siempre jugaba con ella y me hacía estar feliz. Era como un refugio para mí. ¿Y tenías una muñeca que no te gustaba tanto como las demás? Tenía una muñeca que la tenía miedo. Esa la tenía miedo, porque era con el pelo muy oscuro y tenía unos ojos muy negros y era de así como un poco de color, no era flaquita. Esa la tenía un poco de miedo. Esa siempre que me metía en la cama la ponía de espaldas porque no la quería ver. Pues perfecto, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Vale, me encantó recordar eso, ese momento que hizo parte de mi vida.